Cantarlo con nosotros. Aleluya. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Otra vez lo cantamos. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo, ¿cuánto lo dice? Está cayendo, aleluya, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo, está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Oh, adora al Señor con nosotros, su gloria está aquí. Si puedes levantar tus manos, adora a Jesús. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo y está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Y decimos, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Lucas 4. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió pan ni bebió agua, y pasado los 40 días y 40 noches tuvo hambre. Entonces el diablo se le acerca y le dice, escuche bien porque esta es la clave de este mensaje. Lucas 4. El diablo le dice a Jesús, si eres hijo de Dios. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, la pregunta del día de hoy sería, ¿qué fue lo primero que atacó el diablo cuando se le acerca a Jesús? ¿Qué fue lo primero que le atacó? Escuche bien, la respuesta a esta pregunta sería la identidad de hijo. La identidad de hijo. Y yo he visto que muchos tienen un concepto equivocado de pensar que son hijos y no los. Primero que atenta el diablo
en los hijos de Dios? La identidad. La identidad. Todos somos creación. Todos somos creación de Dios. Tus familiares, tus vecinos, tu patrón, tus empleados, todos, el primo, el tío, la tía, los nietos, todos somos creación de Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Porque no todos le han recibido, porque no todos han creído en Jesús, porque no todos han reconocido que son pecadores y que sin Dios estar en Cristo para ser hecho hijo de Dios. Si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y con Dios son todas hechas nuevas. Así que tú tienes que prepararte, porque el diablo va a atacar tu identidad de hijo de Dios. Alguien que ponga en su comentario: hay poder, escuche bien, hay poder en la identidad de los hijos de Dios. O sea que cuando hay un hijo de Dios, el infierno se pone en fuga. El enemigo y todas sus potestades tratan de esquivar, tratan de huir frente a un hijo de Dios. No te estoy hablando de superpoderes, no te estoy hablando de superunción, te estoy diciendo que el enemigo es creación de Dios. Pero nosotros tenemos un puesto mayor de privilegio. A través de haber creído y recibido a Jesús, somos hechos hijos de Dios. Aleluya. Qué tremendo, qué tremendo. Aunque el diablo te diga lo contrario, tú eres un pecador, tú eres una basura, tú eres un trapo de piso, tú eres un mísero gusano de la tierra, tú eres un bueno para nada, tú eres un don nadie. El enemigo siempre va a batallar en la mente contra la identidad de hijo de Dios. Fíjense que lo hizo cuando se acerca a Jesús. Lo primero que le dice: si eres hijo de Dios. Y yo admiro al maestro porque se mueve con una sabiduría tremenda. Él no tenía nada que mostrar. Entonces, el diablo lo quería llevar por un carril para que se someta a sus órdenes. Pero Jesús tenía bien clara su identidad. Él sabía que no era un filósofo más. Él sabía que no era un palabrero de aquel tiempo más. Él sabía que no era uno de esos que se paraban en el Sanedrín o que se paraban en la sinagoga y leían las escrituras, un maestro de la ley. Él sabía que no era nada de eso, sino que simplemente y honoríficamente Jesús portaba el cargo, el título de Hijo de Dios. Por eso se le dice Yeshua Yamasía, el ungido de Dios que ha venido al mundo. Y aunque han pasado muchos años, aunque ha pasado siglos, Él sigue siendo Hijo de Dios. Cuando vino a este mundo, vino en carne. Entonces se movió en este cuerpo de carne. Tuvo hambre, tuvo sed, lo hemos leído en este pasaje. 40 días sin comer. Es lógico, cualquier cuerpo humano va a sentir dolores de hambre. Tuvo sed. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, Él sintió que su cuerpo se estaba desnutriendo, que su cuerpo se estaba deshidratando. Entonces anhelaba pan, anhelaba agua, pero no iba a ponerse a obedecer a Satanás, al mismo diablo. ¿Saben que la palabra Satanás significa adversario? Significa acusador, significa el verdugo que quiere mortificarte con lo que tú
has sido en tu pasado. Si en el pasado has tenido problema con el alcohol, el diablo siempre te va a venir a batallar en la mente con esos dramas, hasta que te creas que no eres hijo de Dios, que eres un alcohólico más. Si has peleado por adicciones, el diablo cada tanto va a rondar y va a venir a batallar en tu mente diciéndote, ¿viste que al final de la cuenta no te habías liberado del todo? ¿No te habías sanado del todo emocionalmente? Ahora el diablo quiere que tú recaigas, quiere que tú reincidas en las adicciones, en el alcoholismo, en los vicios, en la mala manera de vivir, con juntas equivocadas, con amistades tóxicas. El diablo quiere enredarte con tu pasado para que pierdas la verdadera identidad, hijo de Dios. Por eso estoy aquí para decirte, hay poder y autoridad en la identidad de los hijos de Dios. Aunque el diablo ataque esa área, tú tienes que saber quién eres con Jesús. ¡Wow! Aunque el diablo ataque esa identidad, tú debes saber bien qué es lo que portas con Dios. ¿Qué es lo que cargas en tu ser interior de parte de Dios? ¿A quién tú perteneces? ¿A quién tú estás perteneciendo? Si Dios te libró del reino de las tinieblas, ahora eres un hijo de Dios que está en el reino de la luz admirable. ¡Wow! Eso está para aplaudir. Eso está para dar voces de júbilo. Eso está para darle gloria y aleluya a nuestro Dios, porque no somos solo creación de Dios. El diablo es creación de Dios. Los ángeles son creación de Dios. Pero nosotros, los que hemos sido redimidos por Jesús, los que hemos abierto la puerta de nuestro corazón, los que hemos sido lavados y limpiados de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras culpas, hoy no somos creación, somos hechos hijos de Dios. ¡Wow! Aunque el diablo ataque tu identidad, tú tienes que saber que sigues siendo hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando el hijo pródigo se fue de su casa y partió a un lugar lejos? ¿Qué le pasó? Perdió su herencia. ¿Qué más le pasó? Cayó en desgracia. ¿Qué más le pasó? Los amigos y las juntas, su entorno tóxico que tenía, se fue alejando, lo fueron dejando de lado. Cuando quiso acordar, aquel hijo pródigo estaba solo, sin un peso y con mucho hambre, con mucha necesidad. Así hay muchos hoy en el camino que no se creen lo que Dios hizo por ellos, que no han entendido ni se les ha revelado lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Entonces el diablo lo tiene cegado en un manto de engaño, casi te podría decir, en un encantamiento, en un hechizo, en un espejismo. ¿Vio lo que hay en el desierto que a veces no es real? Un espejismo. Y la gente sedienta, la gente hambrienta, dice, yo me tiro acá de cabeza. ¿Por qué? Porque hay aguas, pero solo es un espejismo. Eso es lo que hace Satanás. Te trata de enredar con cosas viejas que ya Cristo ha crucificado de ti, que ya Cristo ha liberado en ti, que ya Cristo ha despojado de tu vieja vida. Por eso dice la Biblia, los que están en Cristo
las cosas viejas pasaron, y he aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué tengo que descubrir, pastor? Que aunque te has apartado, que aunque te has alejado, que aunque has cometido errores, este hijo pródigo, cuando vuelve en sí y regresa a la casa de su padre, el padre lo cuenta y lo abraza como hijo. ¡Wow! El padre lo cuenta como hijo. Él venía con una mentalidad derrotista. Él venía con una mentalidad frustrada. Él venía con una mentalidad de fracaso. Él venía dispuesto a decirle a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El diablo atentando contra la identidad de hijo. Pero cuando el padre lo ve venir, el padre no lo menosprecia, el padre no lo rechaza, el padre no lo discrimina. El padre no lo menosprecia, no lo critica, no se burla de él. Al contrario, el padre no ve el momento que se acerque a distancia de un abrazo paternal. Y luego, cuando lo abraza paternal, estoy seguro que le dice: ¿cómo pensaste que por haberte apartado, por haberte alejado, por haberte desviado del camino, dejaste de ser hijo? Hermanos, Dios quiere restaurar esa identidad que el diablo se encargó de robarte. Él quiere cambiar esa frustración en bendición, ese sentido de culpa en justificación por medio de su sangre. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Si Dios nos ha justificado, ¿quién es el que nos puede acusar? Por eso, por más que el enemigo venga para acusarte, el enemigo no podrá contra ti. ¿Por qué? Porque Dios nos da la victoria por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5. Gloria a Dios. La fe que vence al mundo. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Alguien que ponga los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Los que han creído en Jesús, los que han tenido fe en Jesús, los que han recibido a Jesús, los que han sido redimidos por la sangre de Cristo y el Cordero. Fíjense lo que dice la Biblia. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, todos los demás son creación de Dios. Pero nosotros que hemos creído en Cristo somos nacidos de Dios. Somos engendrados de Dios. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable por medio de Jesucristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Le amamos a él porque somos sus hijos, pero también Dios manifiesta su amor a través de Jesucristo, trayéndonos paz, reconciliándonos con el Padre y estableciendo la genética de hijo, la identidad de hijo, el poder y la autoridad que carga un hijo de Dios, una hija de Dios. Yo quiero que entiendas esto, que es clave para que en este tiempo tú te muevas en victoria. ¿Has sentido cómo el enemigo se levanta como un río? ¿Has sentido cómo el diablo atenta contra esa
identidad de hijo. Pero también déjame decirte que has sentido que hay un Padre Celestial que cuida de tu vida, que no te ha abandonado. ¿Saben lo que dice las Escrituras? La mujer puede que se olvide de lo que ha dado a luz, pero nuestro Dios nunca se olvidará de ti. Por más que te equivoques, por más que te equivoques, por más que cometes errores, por más que cometas errores. Y no estoy justificando una licencia para pecar, entiéndame bien. Pero sí estoy hablando de que hay un Cristo que hizo una obra redentora, que murió por ti y por mí, y que resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para los que estaban muertos en delitos y en pecado, pasen a vida y vida eterna con Jesús. Cuando Él se levanta victorioso y asciende a los cielos, Él comisiona a sus discípulos con algo poderosísimo. Gloria a Jesús. Mire, ¿quiere que me acompañe? Gloria a Jesús. A 1 Corintios 15, 57. Gloria a Jesús. Las Escrituras. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, alguien que declare: tengo victoria en el nombre de Jesús. Vamos, tengo victoria en el nombre de Jesús. Estamos bajo cielos abiertos. Y el enemigo, cuando los hijos de Dios declaran, comienza a temblar. Y comienza a ver que las cosas se le complican. El león rugiente sale maullando. ¿Por qué? Porque los hijos portan la genética de Dios. Porque los hijos cargan una nueva genética, la genética y la identidad de los hijos de Dios. Alguien que me ponga amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Entonces, aunque el diablo batalle contra esa identidad, no la puede dañar, no la puede quebrantar. Mire, yo tengo un pasaje maravilloso en mente, que es cuando Jesús llega a la tierra de Gadara. Cuando Jesús llega y pone sus pies en la tierra de Gadara, dice que había un hombre, al menos, o dos, atormentados por demonios, que lo ataban con grillos y cadenas porque era muy violento, pero asimismo no lo podían retener. Él cortaba las gruesas cadenas, él rompía y despedazaba los grillos, y él se escapaba y vociferaba en las noches y andaba como una fiera del monte. Pero ¿qué pasó cuando él escuchó que Jesús pisó la tierra de Gadara? ¿Saben lo que hizo este endemoniado? Por el poder de Cristo se postró ante el Señor. ¡Wow! Un endemoniado que cargaba toda la potestad de las tinieblas, legiones y legiones de demonios, postrándose ante el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta lo que porta un hijo de Dios? O alguien que ponga allí: hay poder y autoridad en los hijos de Dios. Hay poder y autoridad en la identidad de los hijos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿sabe lo que exclamaron los demonios? Los demonios le dijeron a Jesús, cuando él pisó esa tierra de Gadara,
le dijeron los demonios: ¿por qué vienes a atormentarnos? ¡Wow! Mire qué poderoso que es esto. Muchos no lo tienen en cuenta, o muchos lo minimizan. Pero si tú te das cuenta lo que cargas, si tú te das cuenta lo que portas, si tú te das cuenta la genética de hijo que hay en ti, entonces los demonios tendrán que exclamar: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué has venido a este territorio? ¿Por qué Dios te trajo a pisar esta tierra? Y tú vas a levantar tus manos con autoridad y vas a decir: porque Dios me dijo que sus hijos tienen autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del mal les podrá dañar a los hijos de Dios. Aleluya. Yo recordaba cuando vinimos a esta ciudad y a lo largo del ministerio pastoral que hemos desarrollado en esta ciudad, nos han llamado personas que eran atormentadas por espíritus en las noches. Cuando apagaban las luces, había gente que se les movía la puerta y no había nada, no había correntadas de aire. Otros que mire, increíble, se les prendía el televisor. Otros que sentían un olor nauseabundo. Otros que quien los pueda visitar y hacer una oración. ¿Por qué? Porque cuando íbamos nosotros junto con mi esposa y les hablábamos del poder del Evangelio, entonces recibían a Jesús y ahí nomás abrían su corazón y ahí nomás le decíamos: tenés que renunciar al mundo de las tinieblas. Si en tu casa había trabajos de curanderismo, si en tu casa había objetos de sortilegio, si en tu casa, me acuerdo que en lugares había llamadores de ángeles, pero esos no son cristianos, son los ángeles caídos. Entonces muchos dicen: pero tengo este llamador de ángeles que me protege de día y de noche. Mentira del diablo. Son elementos de sortilegio. El elefante con el billetito, ese que le dan el cigarro para que se lo fume, la vela roja, la cinta roja, la ristra de ajo, la herradura. Todas esas cosas son pistas de aterrizaje en el mundo de las tinieblas para que los demonios habiten en esos hogares, en esas casas. Entonces, cuando íbamos a orar, ungíamos el lugar, consagrábamos el lugar, los ámbitos comenzaban a cambiar. Pero le decíamos a las personas: ustedes ya no pertenecen más al reino de las tinieblas. Ahora pertenecen al reino de la vida eterna con Jesús. Ahora son libres de todo tormento. Ahora son salvos de toda maldad que los perseguía. Ahora tienen autoridad y poder en la identidad de hijos de Dios. ¿Y qué hacían con esos sortilegios? Hasta gente que le han tirado trabajos. Gente que le han tirado bandejas con pochoclo, con manzana, con velas rojas, velas amarillas, velas negras, cintas que rodean y atan esos trabajos. Es impresionante cómo el mundo de las tinieblas se mueve. Pero cuando somos hijos de Dios, no le tenemos temor al poder con minúscula del enemigo. Cuando somos hijos de Dios, no tenemos temor a las acechanzas que levanta el enemigo contra sus hijos, contra los hijos de Dios. No hay temor. Y te voy a revelar algo más, porque ya estamos cerrando este mensaje. Cuando alguien te tira un trabajo, ya sea en fotografías pinchadas con alfileres, ya sea
sapos cocidos con algo adentro para que se seque. Cuando se seca el sapo, se seca la persona amarrada, la persona trabajada. Cuando te tiran todas esas cosas, la persona que te lo hizo llegar pagó una ofrenda para que ese trabajo haga efecto en tu casa. Efecto contrario. El diseño del diablo es matar, hurtar y destruir. Y por eso te tiran trabajos. Porque no te quieren ver feliz. Porque no te quieren ver libre. Porque no quieren que tú disfrutes los que ellos nunca van a disfrutar. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Pagan una ofrenda. Pagan al ocultismo. Pagan al curanderismo. Pagan a la parapsicología, pagan a los hechiceros baratos, pagan a los brujos, entre comillas, pagan, ponen el mejor whisky, ponen la mejor manzana, ponen el mejor pochoclo, las mejores velas. Todo eso es carísimo. Entonces, ¿qué me quiere decir, Señor, con eso? Es que si han pagado una ofrenda para que te vaya mal, para maldecirte a ti, Dios, por medio de Jesucristo, ya pagó en el cielo con su sangre preciosa, para que tú seas libre de todo trabajo en contra de tu familia. Dios ya pagó el precio más alto. La sangre de Cristo ha venido a tu casa. ¿Para qué, pastor? Para limpiarte de todo pecado, para librarte de toda maldad y para hacerte un hijo, una hija que carga y porta la identidad de Cristo. ¿Saben lo que dice este pasaje de Primera de Juan 5, versículo 10? El que tiene al Hijo tiene la vida. Vida eterna, vida abundante, vida de bendición en la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios, gracias a Dios. Ya vamos a ir cortando esta transmisión, así que reflexiona en estas palabras. Todo lo que el diablo te ha lanzado en tu contra no te llegará. No te podrá hacer daño. Hay un círculo de fuego alrededor de tu casa. Cada vez que íbamos a orar por una casa, los ámbitos después de haber orado por esa casa cambiaban. Y ya no había más tormento. Ya no había más persecución espirituales. Ya no había más acechos del enemigo. Ahora había un ambiente de libertad, un ambiente de bendición, un ambiente de victoria. ¿Por qué? Porque se manifestaba el poder y la autoridad de la identidad de los hijos de Dios. Volviendo al endemoniado gadareno, ¿qué le dijo el endemoniado a Jesús? ¿Por qué vienes a atormentarnos? ¿Cómo? Si los demonios estaban en el endemoniado gadareno para atormentarlo. Si los que atormentaban eran los demonios, ¿por qué los demonios le dicen a Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Porque Jesús portaba la identidad de Hijo de Dios. Y esa identidad es más poderosa que las acechanzas y los trabajos del enemigo en contra de tu vida. ¡Aleluya! La identidad de Cristo, escuche bien porque acá está la revelación, la identidad de los hijos de Cristo, la identidad de los hijos de Dios es más poderosa que las acechanzas y los ataques del mismo enemigo contra tu vida. Entonces, no escuches ni prestes atención a las voces contrarias y negativas. El acusador de tu alma
no tiene arte ni parte en ti. Jesús le dijo a sus discípulos, velad y orad, para que el enemigo no tenga arte ni parte contra sus vidas, para que no caigan en tentación. Velad y orad, porque el espíritu está dispuesto. El espíritu testifica en tu interior que no eres cualquier cosa, eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Cuando Jesús pasó por las aguas del bautismo, Jesús dice que recibió al Espíritu Santo en forma corporal de paloma. Oh, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y se oye una voz en el cielo. Y esa voz decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Aleluya. Que se alegren los hijos, que se gocen los hijos, que disfruten las hijas de Dios, porque hoy has conocido la verdad y la verdad te hace verdaderamente libre. Ya no hay más tormento de parte del enemigo, ya no hay más frustración que el enemigo quiera traer a tu casa. Ya no hay más sentido de culpa o de fracaso que el enemigo traiga a tu mente con voces negativas. Hay gente que se deprimen porque han escuchado demasiado las voces del enemigo contra tu vida. Y te dice, ¿qué vas a lograr eso? ¿Cómo vas a prosperar en ese proyecto? ¿Cómo te vas a levantar si está todo tan difícil? Si todos tienen el mismo vocabulario en el sistema del mundo. No hay, no se puede, no tengo. Todas son declaraciones negativas que quieren castrar tu identidad de hijo, que quieren limitar tu mente que se va renovando todos los días. Ella hizo una ilustración y ella trajo a la prédica una caja pequeña y trajo una caja grande a su lado. Entonces ella dijo algo, si yo quiero meter la caja grande en la caja pequeña, nunca la puedo meter allí. ¿Por qué? Porque la caja pequeña es tan pequeña que la caja grande no entraría de ninguna forma. Ni siquiera desarmándola entraría en esa caja pequeña. ¿Qué te quiero decir con esta ilustración? Que Dios te está diciendo, hijo, tienes que ampliar tu caja pequeña. ¿Para qué? Para que yo pueda poner en ti mi grandeza. Todo el cielo a tu favor. Todo el cielo respaldándote. Mire si no tienen privilegio los hijos de Dios. Dios te saca de lo vil. Dios te saca del menosprecio. Dios te saca de la frustración. Dios te saca de la limitación, de la caja pequeña, de la mente estrecha. Dios te saca. ¿Y qué hace el Señor? Te posiciona, aleluya, alguien que ponga, me posiciono en Cristo, me posiciono en Cristo. ¿Qué quiere decir? Me posiciono en Cristo. ¿A dónde? ¿Hacia abajo donde están todos sufriendo? No, hacia arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Me posiciono ¿a dónde? En los lugares celestiales. Digan, con visión de águila. La identidad de hijo te hace tener una visión de águila. ¿Por qué? Porque el águila no anda allá abajo, donde andan los polluelos, donde andan las aves pequeñas, donde andan las aves de rapiña pequeña. No. El águila se remonta a las alturas y desde allí se amplía su visión a 180 grados. ¿Por qué?
porque desde allí contempla a dónde está su presa. Vamos, los hijos tienen que declarar la identidad de hijo que porto me da una amplitud en la visión. Me da una amplitud en la visión. ¿Por qué? Porque desde allí arriba voy a ver qué paso tengo que dar. Voy a ver qué proyecto puedo lograr, qué emprendimiento va a ser fructífero y va a ser conocido por muchos. Si mi visión es ampliada con lo de Dios, voy a entender que no es mi sueño el que se va a concretar, sino que es el sueño de Dios sobre mi vida que se va a cumplir en este tiempo. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Alguien que se atreva a declarar: algo grande vendrá para mí. Algo grande vendrá para mí. Atrévete a declarar que a partir de hoy se termina el lloro, se termina el sufrimiento, se termina la opresión, se terminan los tormentos y paso de la opresión a la libertad, de la cautividad a la vida libre en Cristo Jesús, de estar tirado hacia abajo a estar sentado en los lugares celestiales con Cristo y Cristo en Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a orar. Recuerda que cuando Jesús posó la planta de sus pies en la tierra de Gadara, los demonios se exclamaron: ¿para qué vienes a atormentarnos? Jesús fue la molestia de los espíritus territoriales. Jesús fue el tormento, aunque no lo entendamos del todo, pero recibilo en tu espíritu. Jesús fue el tormento de los atormentadores. ¿Qué dijeron los demonios? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¡Wow! Se aceleran los tiempos. Los tiempos para ti, iglesia, son tiempos acelerados. El tiempo para los hijos de Dios en este mes de abril es de aceleramiento, no de estancamiento, no de estrechez, no de limitación, no de cosas pequeñas. Y bueno, si no puedo vivir, al menos subsisto. No, así no piensan los hijos de Dios. Tienes a Cristo, el Hijo de Dios, tienes identidad de hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Ya no tendrás que clamar más, arrodillado en grano de maíz: Señor, dame más autoridad. Oh, cuántas horas has clamado: Señor, dame más autoridad. Y cuando no sentías la autoridad, enronquecías tu garganta gritando más fuerte. Y cuando tenías las confrontaciones espirituales contra el mundo de las tinieblas, pensabas que gritando más fuerte que lo que vocifera Satanás ibas a echar fuera esos demonios. Y algunos hasta se han quedado sin voz, reprendiendo, echando fuera, atando, deshaciendo las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Pero alguien que diga conmigo: no son los gritos, no son los gritos, no son las voces fuertes las que harán temblar al infierno. No, es la sola presencia de Cristo Jesús en tu corazón. ¡Wow! Gloria a Dios. La sola presencia de Cristo Jesús que te da identidad de hijo. Y en donde pisa la planta de tus pies, la atmósfera cambia. Los enemigos son puestos en fuga en el nombre de Jesús.
La depresión se va de tu casa. Yo me acuerdo que fuimos a orar a una casa de una mujer que estaba encerrada a oscura en su cuarto. Y los hijos tenían que cocinar. Y en vez de ella cuidar de sus hijos, no, estaba en un caos de depresión que los hijos tenían que hacerle de comer y llevarle un plato de comida para seguir viviendo. Imagínense cómo estaba esa mujer. Los hijos pequeños un día fueron con la tía a la iglesia y nos pidieron si podíamos ir a orar por su mamá, que estaba en un crítico cuadro de depresión. Y fuimos porque nos impactó la fe de los niños. Fuimos y oramos por esta mujer y la hicimos renunciar a esa vida de depresión en la cual se encontraba y había sido cautiva. Y se liberó después de soltar algunas cosas de su cuerpo, de su organismo. Se liberó después de renunciar, se desprendieron cosas de su organismo. Se sintió libre y al poco tiempo salió de la habitación mientras todavía estábamos en la casa orando por sus hijos y su rostro había sido mudado. De la tristeza pasó al gozo de Dios. De la depresión pasó a un estado de fortaleza de búfalo. Se sintió diferente, se sintió distinta. ¿Y saben lo que hizo esta mujer? Alguien, prepárese, agárrese la silla. Esta mujer apareció con un sobre de honra. ¿Cómo, pastor? Con un sobre de honra. Ella no sabía cómo agradecerlo y dijo: yo siento de parte de Dios de honrar la unción y el manto que me ha liberado de la cautividad. Primero no queríamos agarrarlo, pero luego ella insistió y dijo: yo he intentado salir de esta depresión pagando consultas con el parapsicólogo, gastando dinero con los curanderos, consultando con la bruja, con los adivinos, con los hechiceros, y he gastado mucho dinero, pero Dios lo ha enviado a ustedes, que con una sencilla pero poderosa oración hicieron que mi alma sea sacada de la cautividad y liberada de la depresión. Entonces ahora quiero honrarlos. Pero aunque nosotros estábamos ahí escuchando lo que ella nos decía, nos dijo: cuando yo iba al parapsicólogo tenía que pagar. Cuando yo iba a la bruja tenía que dejarle una ofrenda. Cuando yo iba a consultar con los espiritistas tenía que dejarle una buena ofrenda. Y ahora que han venido ustedes, ¿cómo no voy a honrarles a Dios a través de sus vidas si ustedes fueron un canal de bendición? ¡Wow! Yo digo, ¿cómo se le reveló al instante a esta mujer que todo lo que sembramos en el reino de Dios va a determinar nuestra cosecha en el día de mañana? Tremendo. Entonces ella a lo último exclamó: no me quiten esta bendición de poder honrarlos con este sobre, con esta ofrenda voluntaria. Aleluya. Fíjense lo que hace el poder que cargan los hijos de Dios. Fíjense lo que hace la autoridad en los que tienen bien claro la identidad de hijo en su corazón.
como dice Primera de Juan 5, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos nacidos de Dios y de que portamos la fe que ha vencido al mundo. Padre, te damos gracias. Oramos al Señor para que cada uno de los que han escuchado esta transmisión reciban el sello, el poder y la autoridad que cae sobre los que portan identidad de hijos de Dios y puedan escuchar el testimonio celestial, los mismos ángeles diciendo: este es un hijo de Dios, esta es una hija de Dios, y están recibiendo lo que otros no quisieron recibir. Están disfrutando lo que otros no quisieron disfrutar. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo bendigo a cada uno de los que han estado conectados y será hasta el próximo lunes tempranito con un maná fresco de parte del cielo cuando volvamos a decir: Dios me dijo que te diga. Pero ahora nos despedimos hasta la próxima transmisión, que seguramente será el jueves que viene a partir de las 20:30, cuando digamos: luz a los hogares. Bendiciones de parte del Señor. Amén.